A ver, imaginemos por un momento un reino completamente en ruinas. Sin rey, ocupado por un ejército extranjero, un colapso total. Pues de ese caos absoluto nació una idea de nación totalmente revolucionaria. Hoy vamos a ver cómo se forjó esa idea en la Constitución de Cádiz. Pues esta era la pregunta que estaba en el aire en España a principios del siglo XIX. Con la monarquía hecha pedazos y el país invadido, no se trataba solo de ganar una guerra, no. Había que reinventar un país entero desde sus cimientos. Para entender cómo pudo nacer algo tan radicalmente nuevo, primero tenemos que hacernos una idea de la magnitud del desastre, porque fue precisamente este colapso lo que lo cambió todo. Estamos en 1808. La invasión de Napoleón lo pone todo patas arriba. Pero no fue solo una guerra, ¿eh? Fue la desintegración total del poder. Sin un rey al mando, la pregunta era, bueno, ¿y ahora quién manda aquí? La prueba más clara de este colapso viene de las propias palabras del monarca. En una carta que le escribe a Napoleón, el rey Carlos IV confiesa, así tal cual, que lo forzaron a renunciar para poder elegir entre la vida o la muerte. O sea, la corona, el símbolo máximo de la autoridad, se había hecho añicos. Y las consecuencias de la guerra son para echarse a temblar. Cientos de miles de muertos, la economía, tanto el campo como la industria, destrozada, el comercio hundido. Pero el golpe de gracia, el dato que lo dice todo, es el financiero. La deuda del Estado era 20 veces más grande que sus ingresos. Esto no era una crisis, era un agujero negro. El país estaba en bancarrota. Y sin embargo, en medio de todo este desastre, de esta ruina, un único puntito de luz aguantaba. Un lugar que se iba a convertir, casi por casualidad, en la cuna de una nueva España, la ciudad de Cádiz. Mientras casi todo el país caía en manos francesas, Cádiz resistía. Estaba protegida por su geografía, claro, y también por la flota británica. Aislada de todo el caos, la ciudad se convirtió en una especie de burbuja, un laboratorio político, donde, de repente, todo parecía posible. Y a partir de ahí, todo se acelera de una forma increíble. En enero de 1810, el gobierno provisional que quedaba se disuelve, pero antes convoca unas Cortes. Durante los meses siguientes se le consulta a la nación qué reformas hacen falta. Y para septiembre, en un tiempo récord, las Cortes de Cádiz se inauguran. Acababa de empezar una auténtica revolución. Pero ojo, porque la guerra no solo se libraba con cañones y fusiles. Dentro de los muros de Cádiz se estaba librando otra batalla. Una guerra de ideas, de palabras, para definir qué era y qué debía ser España. Y aquí llegamos a la pregunta del millón, la pregunta que lo cambió todo. Durante siglos, la respuesta había sido sencillísima. El poder venía de Dios y lo tenía el rey. Punto. Pero claro, con el rey fuera de juego, la soberanía, es decir, la autoridad para mandar, se había quedado, por así decirlo, huérfana. Y en esas cortes chocaron tres formas de ver el futuro. Por un lado estaban los absolutistas, que decían que el poder era del rey y solo del rey, por derecho divino. En el centro, un grupo, los jovellanistas, que buscaban una especie de pacto, un poder compartido entre el rey y las cortes. Y luego estaban los liberales, con una idea que era una bomba. El poder no viene de arriba, no, el poder reside en la nación. Entonces, ¿quiénes defendían estas ideas? Pues si miramos quiénes estaban sentados allí, la cosa se pone muy interesante. Aquello no estaba dominado por la vieja aristocracia, para nada. La mayoría eran clérigos, abogados, funcionarios, o sea, una clase media con formación mucho más abierta a las ideas revolucionarias que defendían los liberales. De todo este choque de ideas, de esta guerra de palabras, va a nacer un documento que lo cambiará absolutamente todo. El resultado de aquellos debates fue la revolucionaria Constitución de 1812, que pasaría a la historia con un apodo muy famoso, la Pepa. El día clave 19 de marzo de 1812, día de San José, y de ahí su famoso apodo, la Pepa. Ese día se promulgó el texto, y aquello no era un simple documento legal, era una revolución entera puesta sobre papel. Y si hay que quedarse con una sola frase, con una idea, es la del artículo 3. Fijaos bien, la soberanía reside esencialmente en la nación. Ya está, con esas pocas palabras, todo el sistema del antiguo régimen, que se basaba en el poder absoluto del rey, quedaba demolido por completo. Vale, ¿y cómo se aseguraban de que nadie volviera a acumular todo el poder? Pues diseñando una estructura de Estado completamente nueva. El poder se dividía en tres: el legislativo, en manos de las Cortes, para hacer las leyes; el ejecutivo, para el rey y sus ministros, para aplicarlas; y un poder judicial independiente para impartir justicia.
Vamos, un diseño de Estado moderno. Pero la cosa no se quedaba ahí, ni mucho menos. La ambición de este texto era brutal. Por primera vez se establecía la igualdad de todos los ciudadanos ante la ley. Se creaba una milicia nacional para defender estas nuevas libertades, y hasta reconocía derechos como el sufragio universal masculino o planeaba una educación pública para todo el mundo. Era, en definitiva, un proyecto para un país completamente nuevo. Claro, una idea tan rompedora iba a tener enemigos muy, muy poderosos. El antiguo régimen no iba a rendirse sin pelear, y eso nos lleva al destino que tuvo la Constitución y, sobre todo, a su increíble legado. Cuando el rey Fernando VII por fin regresa a España, sus partidarios más absolutistas le reciben con un texto, el llamado Manifiesto de los Persas, y en él llegan a comparar estos años de liberalismo con la anarquía, con asesinatos y robos, y le suplican que restaure el orden, su orden, claro. Y el rey pues no se lo piensa dos veces. Su respuesta es tajante, fulminante. El 4 de mayo de 1814 firma un decreto que dice: «Declaro aquella Constitución y tales decretos nulos y de ningún valor ni efecto», como si no hubiesen pasado jamás tales actos. De un plumazo, todo el experimento liberal quedaba aniquilado. Y es que el rey pudo romper el papel, pudo anular los decretos, pero lo que no pudo fue borrar la idea. La semilla de la soberanía nacional ya estaba plantada en España, y esa idea sería la que definiría todas las luchas políticas del siglo siguiente. Lo que nos deja con una última reflexión: ¿se puede de verdad volver a encerrar una idea una vez que ha sido liberada?